En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les saludo muy cordialmente en este Domingo de Ramos. Recordamos el último camino de Jesús cuando entra a Jerusalén. Jesús fue puesto en alto por una masa ruidosa tal como quizás es ruidoso aquí afuera de la entrada de la iglesia. Y después fue rechazado y fue puesto en alto, pero de manera reversa en la cruz. Les invito a entrar virtualmente conmigo junto a la iglesia para contemplar sobre este último camino de Jesús. Oremos. Dios, tú nos invitas a caminar junto con tu Hijo Jesucristo para darnos cuenta que tú compartes con nosotros alegrías y aflicciones. Abre nuestros oídos por tu palabra y nuestros corazones por tu bondad, para que creamos en ti y participemos en la vida eterna. Amén. En el Evangelio según San Juan, en su capítulo 12, del versículo 12 al 19. Al día siguiente, muchos de los que habían ido a la fiesta se enteraron de que Jesús se dirigía a Jerusalén. Tomaron ramas de palma y salieron a recibirlo, gritando en voz en cuello: «Hosana, bendito es el que viene en el nombre del Señor, bendito el Rey de Israel». Jesús encontró un burrito y se montó en él, como dice la Escritura: «No temas, oh hija de Sión, mira que aquí viene tu rey montado sobre un burrito». Al principio sus discípulos no entendieron lo que sucedía. Solo después de que Jesús fue glorificado, se dieron cuenta de que se había cumplido en él lo que de él ya estaba escrito. La gente que había estado con Jesús cuando él llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de entre los muertos, seguía difundiendo la noticia. Muchos que se habían enterado de la señal realizada por Jesús salían a su encuentro. Por eso los fariseos comentaban entre sí: «¿Cómo pueden ver? Así no vamos a lograr nada. Miren cómo lo sigue todo el mundo». Palabra de nuestro Señor. Encontré fotos de mi familia paterna.
sobre todo fotografías que muestran a mi abuela, Elizabeth, al comienzo de los años 30, antes de casarse, joven, sonriendo, despreocupada. Después, la foto de matrimonio en agosto de 1935. Ella sonriendo, mi abuelo más serio. Más adelante, en la segunda mitad de los años 30, Elizabeth ya era madre de 2 hijos, mira contenta a sus bebés en brazos y también sonríe a la cámara con el tercero nacido en 1943. En este tiempo mi abuelo ya se encontraba como soldado en la guerra y prisionero. Miro a los ojos de mi abuela y trato de imaginarme cómo se habrá sentido, qué habrá pensado. ¿Estaba feliz cuando se casó? ¿Se preocupaba por la maternidad? ¿O se preocupaba por los deberes que les esperaban como joven esposa de un pastor? ¿Se preocupaba por lo que ocurría en su país con el gobierno nacionalsocialista? ¿Estaba orgullosa y agradecida por los hijos regalados? ¿Qué habrá sentido con el tercer hijo en brazos, que tuvo que parir sola? ¿Se preocupaba por su esposo y por el transcurso de la guerra? Tuve la suerte de leer algunas cartas que revelan los pensamientos de mi abuela. Así escribió, por ejemplo, a su hijo mayor que había pensado que tener hijos pasaba por sí solo, de forma natural. Pero cuando el primogénito nació, se dio cuenta que era un acontecimiento más complejo, que requería de mucha preparación. El parto fue doloroso y también las primeras semanas con el recién nacido no fueron fáciles. También supe en cartas a mi abuelo de lo duro que fueron los inviernos después de la Segunda Guerra Mundial, estando sola con 3 niños chicos. Una carta es especialmente emotiva cuando relata su desesperación porque le habían robado la madera que había comprado y juntado en un bosque para el invierno. Y en otra carta menciona que sabía sobre la persecución y la tortura que sufrían los judíos y muchas otras personas no alineadas con el régimen nazi. Y claramente se preguntaba cuándo llegará el momento de poder tomarse nuevamente en los brazos y hacer conocer el hijo que mi abuelo todavía no conocía. Lo que cuento de mi abuela es un ejercicio de reflexión que podríamos hacer sobre la vida de todas las personas que vemos en fotografías antiguas. Las fotografías y las cartas del pasado nos recuerdan que la vida de todo ser humano está marcada por alegrías, despreocupación, relajo, esperanza, gozo, pero también preocupaciones, aflicciones, miedos, complicaciones y desafíos. Y lo que se vive en el futuro no es previsto en el momento presente. Cuando se casaron mis abuelos, no sabían en detalle los desafíos que les iba a tocar vivir durante la guerra y el tiempo posguerra como familia joven. Y cuando
mi abuela esperaba con ansiedad el reencuentro con su marido, no sabía que después tuvieron que ajustarse en la convivencia y que iba a nacer más tarde otro hijo sin preocupación, en tiempo de paz. Cuando Jesús entró a Jerusalén, estuvo en el cenit de su popularidad. Si tuviéramos una foto de esta escena, viéramos un líder exitoso, al cual la masa seguía y confiaba. Todo se ve bien, pero sabemos que en esta escena de esperanza y alegría hay pura apariencia y sucederá justo lo contrario. Jesús decepciona a las personas y será desechado como una piedra de tropiezo. El seguimiento se convierte en abandono, la fe en duda, el entusiasmo en fatiga, los gritos por la vida y la salvación en gritos por su muerte. Esta historia muestra que el presente que una foto nos permite capturar no dice mucho sobre el futuro que viene. Ahora Jesús sabe que al pisar el terreno de la recepción frenética, inicia su camino de sufrimiento y toma este camino paso por paso, sin parar. El escenario de la carta de los Hebreos es justo el contrario. Escuchemos. Nicht viel über die naheliegende Zukunft aussagt. Nun weiß Jesus ja, dass sich auf den Weg des Leidens begibt, als mit frenetischer Begeisterung empfangen wird. Und geht diesen Weg Schritt für Schritt weiter. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como a la arena innumerable que está a la orilla del mar. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores,
contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Amén. El autor de esta carta escribe a personas cansadas y desanimadas en la fe. Personas que están por abandonar el camino de Jesús. Personas que dudan del sentido de la fe por malas experiencias que han vivido. Menciona las persecuciones, sufrimientos y la burla a la cual han sido expuestos. La situación que refleja esta carta es una con la cual podemos identificarnos. Cansancio, duda y sentirse desanimado en la fe es parte del camino de la vida por causa de los diversos desafíos que enfrentamos en su transcurso. Pienso en el cansancio actual que estamos viviendo en los tiempos de pandemia. Aunque Chile es campeón en las vacunaciones, nos vemos enfrentados con el número de contagiados más alto y todavía no deberíamos relajarnos con las medidas y esto que ya pasó un año. No solo en Chile, en muchos países el personal médico y de cuidado está en sus límites. Y esto no recién, ahora, sino ya por meses. También observo que el cansancio al cumplir con las medidas ha crecido y las personas confían cada vez menos en el sentido de ellas, lo que provoca también el agravamiento de la situación. A toda la población mundial le queda todavía un camino largo por delante, aprendiendo a vivir con el coronavirus y muy probablemente con otras epidemias y catástrofes. La carta a los Hebreos pone el cansancio y la falta de fe en un contexto más amplio. Recuerda las diversas situaciones de desafío que personas han vivido durante la historia. Situaciones como la de Sara y Abraham, donde tener un hijo era algo imposible y, en la retrospectiva, fue su confianza en la vida, su fe, que les llevó a gozar y alegrarse a pesar de la decepción experimentada durante muchos años. Hoy no solo tenemos la nube de testigos de la fe bíblicos, también tenemos la nube de testigos de nuestros antepasados, como por ejemplo, en mi caso, mi abuela, que noche por noche se acostó cansada, desanimada, pero no perdiendo la esperanza por completo y caminando hasta el reencuentro con mi abuelo. Podemos encomendar nuestra falta de fe y nuestro cansancio en estas experiencias de testigos bíblicos y testigos más actuales. Las palabras de la carta a los Hebreos nos recuerdan, además, la fuente, el motor que obra esta fe, Jesucristo. Nuestra fe no tiene que ser igual que la suya. Él atravesó entusiasmo y fatiga, vida y muerte en una vez. Podemos descansar en su fe. Podemos sentarnos con Él en el burrito, guiado por Él. Y podemos confiar que su fe inspiró y fortaleció la fe de tantos testigos. La mirada a la Biblia o simplemente a fotos antiguas nos conecta con la
corriente de energía de fe. Yo diría que la carta a los hebreos nos quiere decir que la fe crece en la manera que la experimentamos como algo comunitario y compartido con las generaciones pasadas y con nuestros prójimos hoy. Vuelvo a los desafíos actuales. No solo el coronavirus, también pienso en los pronósticos malos que nos revelan los científicos respecto del cambio climático. En base de ellos, los activistas por el clima nos exhortan a no descansar. Y lo hacen justamente porque, a pesar del pronóstico tan negativo, tienen la fe de que podemos caminar hacia un buen futuro. Un ejemplo, escuché el podcast de la activista alemana Luisa Neugebauer. Se llama 1,5 grados. En un episodio invitó a la comediante Caroline Kebekus. Ambas hicieron un experimento de pensamiento. Soñaron un mundo mejor en 2030, un mundo con aire limpio, productos justos, alimentación sana, un mundo sin basura. Y pensaron cómo la humanidad podría llegar a este mundo mejor en los próximos 9 años. Comenzaron a visualizar lo que podríamos implementar, investigar, inventar y construir en comunidad. Dios nos dé la valentía de creer y caminar en conjunto con los otros. Su Hijo ya nos mostró que enfrentando destrucción brota la vida. Amén. Oremos. Dios, venimos ante ti con dudas, desanimados, cansadas. Ponemos todo lo que nos carga en el burrito que tú usaste para entrar a Jerusalén. Confiamos que en ti la destrucción pasará, se acabará y brotará nueva vida. También en estas situaciones de angustia, miedo, de impotencia. Te pedimos, fortalece nuestros pies y manos para ayudar a los demás, para acompañar a quien está mal. Fortalece
a los que trabajan en el sistema de la salud y también de sabiduría e inteligencia y creatividad, empatía y honestidad a quienes toman a nivel político las decisiones. Te pedimos que podamos caminar a un futuro mejor, justo, sano. Amén. Pedimos a Dios su bendición para la semana que viene, Semana Santa. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y te tenga misericordia. El Señor vuelva su rostro hacia ti y te conceda paz. Amén. Les deseo una muy buena, una meditativa Semana Santa. Espero que ustedes puedan celebrar, vivir conscientemente estos días. Les invitamos a participar en nuestras actividades que realizamos por YouTube. Tendremos un culto el día jueves a las 7 de la tarde. También un culto el día viernes a las 11. En la tarde habrá otra actividad que antes realizamos en el templo los días viernes o sábado santo y ahora va a ser online. También tendremos actividades el día sábado, en la mañana algo musical, en la tarde una vigilia pascual y obviamente el día domingo también estrenamos cultos en alemán y castellano. Damos muchas gracias por las ofrendas que han dado.